Buenos días nos dé Dios a todos. En esta jornada de trabajo, el Instituto de Alta Dirección se propone poner el foco en algunos aspectos financieros de la compleja cultura económica y formación profesional y empresarial de aquellos de nuestros alumnos y antiguos alumnos que participan hoy en este programa de finanzas. Los medios preparados para este propósito son dos ponencias y un coloquio que se van a desarrollar, dadas las circunstancias, de manera semipresencial. Para ello, contamos con la participación de dos destacados especialistas, Gaizka Ormazábal y Carles Adam, que nos van a hablar respectivamente de cómo se está replanteando la información corporativa en la revolución ESG, que son criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la forma de las decisiones de inversión y la nueva realidad en gestión de fondos y en la inversión. Y en el coloquio contaremos además, si consigue llegar, que está trabado en el camino, con la presencia y los valiosos conocimientos del profesor Juan Romance, experto en finanzas y además miembro del patronato de nuestra fundación. Gaizka Ormazábal cuenta con 2 doctorados en Business por Stanford y en Ingeniería de Caminos por la UPC. Su investigación y su trabajo se centran en la remuneración de ejecutivos, implicaciones de elección y valoración de los mecanismos de gobierno corporativo, incentivos para la gestión del riesgo y la supervisión del riesgo corporativo, la regulación financiera y la titulación de activos. Sus publicaciones en numerosas revistas académicas de primer orden a nivel internacional le han valido ser citado en resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Estados Unidos y del ESMA, que es la Autoridad Europea de Valores de Mercados. Es afiliado en el programa de Economía Financiera del Centro de Investigación de Política Financiera, miembro investigador del Instituto Europeo de Gobierno Corporativo y titular de la Cátedra de Instituciones Financieras y Gobierno Corporativo del Grupo Santander, así como director académico del Centro de Gobierno Corporativo del IES. Carles Adam Franqués, director de Renta 4 Banco de Tarragona, es una entidad especializada en servicios de inversión con las áreas de gestión patrimonial, intermediación en mercados de capitales y asesoramiento corporativo a empresas. Es asesor financiero europeo y graduado en la Administración y Dirección de Empresas, que es el ADE por la Rovira Virgili. Es especialista en gestión patrimonial y consultoría financiera, enfocada tanto a banca privada como a banca institucional. Su carrera profesional se ha desarrollado en sucesivas entidades de ámbito financiero, como director de Banca Privada de Cataluña Sud, que es el Teus Bank, responsable del Departamento Patrimonial Fiscal de la Oficina Multifamiliar del Asesoramiento Independiente en Tarragona, director ejecutivo de AG Banca Privada, director de Cuentas y asesor comercial en CaixaBank. Y antes de ceder la palabra a nuestros ponentes de hoy, quisiera recordar las palabras de una de las cartas fundacionales de nuestra organización, aquella en la que Rafael Termes reflexionaba sobre la necesidad de la creación de este instituto. Y leo: cuanto más formación se tiene, más se aprecia la necesidad de mejorarla. Pero la formación de los empresarios, al igual que otros profesionales, necesitan es una formación de calidad. Y una formación de calidad no se improvisa. Requiere, en primer lugar, el propósito de dedicar tiempo y esfuerzo a lograrla. Requiere también un programa formativo para la excelencia en el que, partiendo de la experiencia acumulada en la realización de la propia actividad, se ejerciten las capacidades necesarias para, ante las distintas situaciones de la empresa y del entorno en el que la empresa ha de moverse, formar las decisiones adecuadas y gobernar la acción conduciendo a su implantación y controlando en todo momento los resultados. Aunque este programa puede desarrollarse en el puesto de trabajo, la conveniencia de ganar tiempo para hacer frente al entorno competitivo rápidamente cambiante aconseja buscar la manera de realizarlo, alejándose momentáneamente del día a día para centrarse durante un determinado periodo en el estudio, la reflexión y el intercambio de conocimientos y habilidades con otros colegas empeñados en el mismo propósito. Por otra parte, un programa de perfeccionamiento de las capacidades directivas, si ha de dar frutos verdaderos y duraderos, ha de tender a la formación integral sin olvidar los aspectos humanos y éticos, ya que el directivo, solo mejorando como persona, logrará que la competencia y la eficiencia profesional redunden
que no se olvide que es ante todo una comunidad de personas la empresa. Y sin más preámbulos, empezamos la sesión cediendo la palabra al primer ponente. Bueno, pues muchas gracias, José Luis y Víctor y el resto de los organizadores de este evento por darme la oportunidad de participar. Realmente es un honor. Entonces, vamos a ver, yo sencillamente quería en esta sesión compartir con vosotros pues unas reflexiones, pues digamos desde el ámbito, bueno, podríamos decir el ámbito académico de cómo vemos las cosas, bueno, en las escuelas de negocios, de cómo va evolucionando, digamos, esta cuestión del ESG, ¿no? Carles me parece que os va a dar una visión, pues, probablemente más práctica, pues más centrada, digamos, en una persona que está ahí en el día a día, ¿no? Por lo tanto, me parece que ambas visiones van a ser complementarias, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo he titulado esta sesión como veis allí, bueno, las transparencias o las slides van a ser en inglés. Entonces vamos a verlo. Allí lo he titulado Información Corporate Reporting in the ESG Revolution, ¿no? Que vendría a ser pues información corporativa en la revolución del ESG, ¿no? Entonces, a mí me parece que ya a estas alturas del partido no hace falta definir lo que es el ESG, ¿no? Pero bueno, lo digo para recordarnos, ¿no? El ESG, que son siglas por Environmental, Social and Governance, pues se refiere básicamente pues al desempeño, al rendimiento de una empresa, no estrictamente desde el punto de vista pues de generación de valor para los accionistas, desde el punto de vista, podríamos decir, financiero, sino también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, y el governance, pues que se refiere normalmente a que la empresa se porte bien, es decir, que no haya fraudes, que no engañe. Entonces, ¿por qué utilizo la expresión revolution? Bueno, la expresión no es mía, la podéis ver por ahí en internet, en la prensa, la utilizan varios comentaristas, porque es que yo creo que realmente es una revolución. Aquí tenéis unos datos de inversión sostenible, es decir, lo que se pone la etiqueta sostenible. Luego podríamos discutir sobre lo que quiere decir en concreto esta etiqueta y cómo se mide, pero bueno, por ahora, digamos, aceptando esa clasificación, lo que veis es que el incremento en la inversión sostenible, aquí tenéis datos de Estados Unidos, es realmente espectacular. Estamos hablando ya de trillones de dólares estadounidenses que se están, digamos, encauzando hacia cosas que tienen que ver con el ESG. Eso implica, pues, me parece, ¿no?, una sensibilidad social creciente y ya una presión sobre el mundo tanto empresarial, presión, lo digo pues con una connotación probablemente positiva, una presión sobre, digamos, el mundo corporativo y también el mundo de la inversión, pues notable, ¿no? Es decir, hay una demanda social, claramente hay una demanda social. La gente quiere poner el dinero en esto. Aquí tenéis otros datos que me parece que son muy representativos, ¿no? Estos son el número de firmantes de lo que se llama el Principle for Responsible Investment, ¿no? Es decir, los principios para la inversión responsable, ¿no? Esto es un network de inversores de todo el mundo que de alguna manera al firmar en esa plataforma, al formar parte de esa plataforma, voluntariamente, lógicamente, pues están asumiendo un compromiso a poner el dinero en inversiones pues que tengan una responsabilidad de alguna manera social, ¿no? Es decir, en inversiones sostenibles, en inversiones ESG, si queréis llamarles de esta manera, ¿no? Otros datos, estos son ETFs y open-end funds, ¿no? O sea, fondos de inversión de carácter abierto, ¿no? Bueno, son datos de ETFs y de fondos de inversión centrados en ESG, es decir, pues que siguen criterios ESG. Como veis, también hay un aumento muy notable, ¿no? Estamos hablando ya de
cientos de ETFs, ¿no? que se están poniendo ahí fuera a la disposición de inversores, bueno, inversores como podríamos ser nosotros, ¿no? La gente de a pie, ¿no? Y luego también se ve cada vez más activismo, ¿no? Activismo accionarial, una demanda explícita de los accionistas para que las empresas hagan determinadas cosas relacionadas con el ESG. En concreto, pues, bueno, aquí tenéis un caso que me parece muy conocido, en el que, bueno, hay una demanda explícita para que la empresa empiece a dar información sobre cómo le afectaría el riesgo climático, ¿no? Muy bien, entonces, en este contexto, ¿no? digamos, si me permitís la expresión, de revolución ESG, ¿no? De una mayor demanda social, de una mayor, digamos, presión social para movernos en esta dirección, aquí yo he centrado, digamos, mi intervención en 5 cuestiones que me parece que son los grandes retos que tenemos que abordar para que esto sea una realidad, ¿no? Es decir, es muy fácil decir que necesitamos hacer una transición hacia una nueva economía centrada, pues, en criterios medioambientales, en criterios, pues, de justicia social, incluso centrándonos en el primero, una economía, pues que reduzca a cero las emisiones de carbono antes del 2050. Bueno, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero esta transición, pues, requiere un cambio y una transformación muy profunda en todas las dimensiones, ¿no? Y en todos los sectores económicos. Me parece que no se va a salvar ninguno, absolutamente ninguno, ¿no? Entonces, y esto, pues, va a generar, pues unos retos importantes. Aquí he puesto 5 retos que me parece que son importantes. Por supuesto, esto no es una lista exhaustiva y podría haber otros, ¿no? Entonces, yo sencillamente en estos minutos que me quedan hablaría de estas 5 cuestiones, y las glosaría un poquillo. El primero, bueno, no voy a decir mucho porque como es tan amplio y también, pues, tan complejo, sencillamente lo voy a enunciar, ¿no? Lo que se llama el doing well by doing good, ¿no? Es decir, pues, ganar dinero haciendo cosas buenas, ¿no? Es decir, conseguir compatibilizar el rendimiento financiero y el rendimiento ESG. Conseguir ser una empresa que genere beneficios contables, una empresa que, si es una empresa cotizada, pues que genere retornos para los inversores, y a la vez ser una empresa, pues, que genere valor desde el punto de vista medioambiental, no solo que reduzca, digamos, las emisiones, sino que además, pues, contribuya de manera, digamos, proactiva a la descarbonización o al cumplimiento de otros objetivos medioambientales. Una empresa que además contribuya, digamos, a hacer una sociedad más justa. Bueno, vamos a ver, o sea, si ponéis todas esas cosas juntas, probablemente la primera reacción, la reacción que a mí me parece que percibir durante muchos años, a excepción de los años más recientes, la primera reacción que viene a la cabeza o al corazón es escepticismo, ¿no? Si estuviéramos teniendo, digamos, esta charla hace no tantos años, podemos poner hace 5 años, hace 6 años, incluso hace 4 años, si me apuráis, muy posiblemente parte, digamos, del público, pues levantaría la mano y diría: no me lo creo. Esto quizá es posible para algunas empresas, pero aquí estamos hablando de objetivos, digamos, contrapuestos casi por definición, ¿no? Es decir, porque aquí hay lo que se llama en inglés un zero-sum game, ¿no? Es decir, un juego de suma cero. Es decir, si yo gano, por definición tú pierdes, y al revés, ¿no? Es decir, si yo, no sé, pongo dinero, de alguna manera, pues para una cuestión social de la empresa, pues automáticamente ese es dinero que sale del bolsillo de los accionistas, con lo cual aquí es imposible que todo el mundo gane, ¿no? Bueno,
A mí me parece que aquí, en ese sentido, ha habido un cambio muy notable, ¿eh? Y un cambio muy notable me parece que no solo desde un punto de vista superficial, uno podría decir, bueno, aquí hay mucha boquilla, ¿no? Aquí hay, porque esto es muy fácil decirlo, ¿no? Sino que a mí me parece que ha habido un cambio en que realmente cada vez hay más gente que se cree que esto es posible. Desde el punto de vista académico, que yo conozco bien, ¿no? Porque estoy en contacto con profesores de escuelas de negocios, pues, de todo el mundo, oyes pues a gente muy conocida, profesores pues que han ganado premios Nobel, que defienden esta tesis, y la defienden pues con argumentos, me parece, muy, muy sólidos, ¿eh? Claro, eso no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Y de hecho, pues aquí tenéis un ejemplo de una empresa que parece que todos hemos leído sobre este caso, Emmanuel Faber, Danone. Bueno, pues Emmanuel Faber era conocido, muy conocido, pues por sus esfuerzos en ESG. Y en Danone pues parece que esto está reconocido, que ha estado haciendo esfuerzos durante años pues muy importantes en esta cuestión, ¿no? Sin embargo, los resultados financieros no acompañaban, y bueno, todos sabéis cuál ha sido el resultado, ¿no? Es decir, si no se consigue compatibilizar, digamos, ese rendimiento ESG con el rendimiento financiero, hay una alta probabilidad de que eso al final acabe en nada, acabe mal, o acabe sin los dos rendimientos, de alguna manera, ¿no? Bueno, eso sería el primer reto, ¿no? El conseguir hacer el doing well by doing good. Insisto, esto es muy fácil de decir, es muy fácil, digamos, de desearlo, pero luego cuando lo ponemos en práctica, pues aquí hace falta una reflexión importante, y me parece que hace falta mucha creatividad, mucho ingenio y mucho talento, ¿no? El segundo reto que pondría aquí, el llamado greenwashing. Probablemente ya conocéis este concepto, pero bueno, es muy sencillo. Es básicamente la idea de que quizá algunos fondos de inversión, algunas empresas de inversión, pueden, digamos, pues no ser fieles a esos compromisos que han hecho de invertir con criterios de ESG, ¿no? Es decir, aquí la preocupación es que un fondo de inversión diga: yo voy a invertir con criterios de ESG. La gente pone el dinero, ¿no? Es decir, los ciudadanos de a pie ponen el dinero en ese fondo de inversión creyendo que esa empresa de inversión va a invertir con criterios de ESG, y luego no lo hace, ¿no? Bueno, esto de alguna manera uno podría decir, bueno, esto es un fraude. Bueno, sí, sería un engaño, ¿no? Lo que pasa es que puede que sea un fraude que sea pues muy difícil de detectar, ¿no? Y puede que sea un fraude que no sea de alguna manera espectacular como para que acabe en los periódicos o como para que acabe en los juzgados, ¿no? Pero más en general, si esto en vez de, digamos, limitarse a unos casos concretos, anecdóticos, es algo que pasa de alguna manera de forma generalizada, pues claro, esto es una preocupación importante, ¿no? Porque querría decir que todo ese flujo de capital que os acabo de enseñar hace un momento con esa gráfica, me parece tan espectacular, de esos trillones de dólares yendo a inversiones de tipo ESG, pues todo ese flujo de dinero que las personas que han puesto sus ahorros, porque es su dinero, ¿no? Los han puesto, digamos, con la esperanza de que eso se utilice para hacer esa transición tan deseada o anhelada hacia una nueva economía más justa, mejor desde el punto de vista medioambiental, pues todo ese dinero al final no está, digamos, cumpliendo su misión, ¿no? Con lo cual, esto es un reto y es una preocupación importante. Y es una preocupación que, de alguna manera, me parece que también se refleja en algunas anécdotas, cosas que uno lee fuera. Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de Deutsche Bank.
bueno, independientemente de que esto se haya demostrado o no, ¿no? Porque lógicamente pues estas cosas pues hay que demostrarlas, ¿no? Pero bueno, ya se ve que, es decir, al menos desde el punto de vista anecdótico parece que esto no es una mera posibilidad, sino que algo hay, ¿no? El SEC, ¿no? Que sería la Comisión de Mercados Nacional de Mercados de Valores de Estados Unidos, hace poco pues publicó un informe en el que decía explícitamente pues, que sospechan que hay un número importante de fondos de inversión que están de alguna manera confundiendo o engañando a sus clientes porque dicen estar invirtiendo con criterios de ESG y realmente pues, no lo hacen, ¿no? Y de hecho, pues esta preocupación general pues, se ve ya traducida en regulación. Aquí, pues, en Europa tenemos el Sustainable Finance Disclosure Regulation, que, como probablemente ya sabéis, pues es un requerimiento de que los fondos de inversión empiecen a publicar información sobre los criterios de ESG que están siguiendo en sus inversiones, es decir, cómo se conforma ese criterio, ese portfolio de inversiones que tiene ese fondo en, digamos, en esos criterios de ESG, ¿no? Independientemente de que el fondo se haya, digamos, autodefinido como ESG, Y luego la Comisión Nacional de Mercado de Valores, esto también es muy reciente, en marzo del 2021 ha puesto en funcionamiento lo que llaman el Climate and ESG Task Force, ¿no? Que es básicamente pues una serie de señores en el SEC, una división de la SEC que se dedica precisamente a esto, se dedica a escrutinizar, se dedica a hacer investigación, a monitorizar de alguna manera pues las inversiones de los fondos americanos que dicen estar invirtiendo con criterios de ESG para comprobar que realmente lo están haciendo, ¿no? El tercer reto que os pondría aquí, ¿no? Es decir, para, digamos, conseguir que esa revolución del ESG sea realmente eficaz, ¿no? La medición digamos, del rendimiento o del desempeño ESG, ¿no? El ESG Performance, que se llama en inglés, ¿no? Parece que Carles va a hablar de esto. Vamos a ver, yo aquí me centraría en digamos, un modo que parece que se ha impuesto hoy en día de medir el ESG, que son los ratings, ¿no? Los ratings de ESG. Entonces, bueno, si vais a Yahoo Finance, pues veréis allí el rating de Sustainalytics, y luego pues hay realmente pues ya bastantes ratings ahí fuera, es decir, pues ahí en la imagen tenéis el de RobecoSAM, Vigeo 80s, KLD, ¿no? Es decir, bueno, entonces, vamos a ver, ¿en qué consisten estos ratings? Bueno, pues es muy sencillo, es pues digamos, un número importante de criterios. Algunos de estos ratings consideran pues unos 100 y pico criterios que de alguna manera acaban condensando en un número, ¿no? Sí, para simplificar, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿estos ratings son fiables o no? Bueno, pues me parece que esta es una pregunta difícil, aquí tenéis un estudio reciente de unos académicos del MIT en el que, bueno, consiguen información, digamos, información interna sobre estos ratings, contactaron con estas empresas y les dieron, digamos, todos los criterios que utilizaban. Hicieron un estudio comparativo y me parece que el gráfico ese ilustra muy bien lo que encuentran, ¿no? Los resultados de este análisis, ¿no? Como veis, hombre, hay una correlación entre esos ratings, pero también hay mucha dispersión. Hay mucha dispersión, ellos encuentran que la dispersión, digamos, responde a que no todas estas empresas de ratings miran las mismas cosas, utilizan los mismos criterios. No todas utilizan los mismos, digamos, las mismas metodologías de medición, y también en menor medida no todas ponen los mismos pesos en los diversos criterios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la correlación entre estos ratings, ¿no? Pues la correlación media es un 54%, ¿no? Uno podría decir, claro, la pregunta es, bueno, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, desde luego es muy poco
si uno lo compara con la correlación de los credit ratings, ¿no? De los ratings de crédito, ¿no? Del Standard & Poor's, Moody's, Fitch y compañía, ¿no? Bueno, la correlación entre los credit ratings es el 99%, ¿no? Luego, otra cosa que me parece importante, digamos, subrayar aquí es que hay muchos ratings y esta es una industria, la industria de los ratings, que está evolucionando constantemente, ¿no? Hay mucha fusión y adquisición, y hay muchos de estos relativamente pequeñas empresas de ratings que son adquiridas por empresas más grandes, pues de proveedores de información, ¿no? Pues tipo Morningstar, Bloomberg, Standard & Poor's. Entonces, vamos a ver algunas diferencias sobre estos ratings de ESG y los ratings, digamos, tradicionales, que serían los ratings de créditos, ¿no? Los credit ratings. Vamos a ver, el credit rating es un rating que está basado en algo que está muy bien definido, que es la probabilidad de que la empresa no repague la deuda, ¿no? Sin embargo, los ratings de ESG pues están basados en un concepto que es muy complejo, porque es un concepto multidimensional. Muchas de estas dimensiones o de esos aspectos del ESG son muy difíciles de medir, pensar, por ejemplo, en aspectos sociales. Y luego yo creo que también hay una diferencia muy importante aquí, que es que la agencia de crédito se mete en la empresa y tiene, digamos, acceso hasta la cocina, ¿no? Tiene acceso, digamos, a información que no es pública. Sin embargo, estos ratings de ESG están basados prácticamente única y exclusivamente en información pública y en información facilitada por la empresa, es decir, pues en los informes no financieros de las empresas, ¿no? También utilizan alguna otra información, pues que recogen por ahí algunas ONGs, pero básicamente digamos, el gran volumen de la información que ellos utilizan es información pública, con lo cual no tienen acceso a esa información, digamos, interna de la empresa a la que tienen acceso las agencias de crédito, ¿no? Y también, hombre, el modelo de negocio es diferente, ¿no? Porque como sabéis, pues a las empresas, a las agencias de rating, pues les paga la empresa, ¿no? Sin embargo, aquí no, aquí pagan los mismos inversores, ¿no? Es decir, son los inversores los que compran esos ratings, ¿no? Y estos ratings son importantes porque, es decir, tengan o no, digamos, error de medida, uno se los crea o no, o se crea o no que estos ratings realmente reflejan el rendimiento ESG de la empresa. Esto está, bueno, yo creo que ya está demostrado que estos ratings tienen un impacto y un impacto financiero, es decir, en concreto mueven los precios de la acción. Aquí tenéis un ejemplo de un estudio que cogió, pues explotó, digamos, un cambio que a mí me parece muy interesante, que es un cambio de criterio de medida de una de estas empresas, de estas agencias de crédito, de manera que, bueno, que hubo un downgrade o un upgrade de algunas acciones de algunas empresas sin que hubiera habido ningún cambio. Sencillamente es un cambio de criterio de medición, pero no había habido ninguna noticia nueva de esas empresas ni nada al respecto, ¿no? Y el precio se movió. Hombre, estos ratings, bueno, yo creo que a mí no me sorprende, pues que hay digamos, una cierta crítica, ¿no? Bueno, pues hay quien diría, hombre, aplican los mismos criterios a todas las empresas y las empresas son diferentes, ¿no? Están basados en información, digamos, de los ESG reports, ¿no? La información no financiera de las empresas. Esta información es voluntaria. Hay muchas empresas que no la facilitan, puede ser incompleta. Bueno, y esto pues puede generar pues algunos sesgos, ¿no? Pues sesgos pues a determinados países o a determinadas empresas, pues no sé, empresas pues más importantes, pues de más volumen.
o a empresas pues que deciden, ¿no? Poner esta información pues al alcance de todos, ¿no? Hay empresas pues que igual deciden no ponerla, ¿no? Y hay quien diría, bueno, pues además estos ratings están basados pues en lo que se llaman los inputs, ¿no? Pues que son políticas o estructuras o programas que pone en marcha la empresa, pues que no necesariamente pues se van a traducir en outputs, ¿no? Pues igual la empresa, y además digamos en la idea esta del greenwashing, la empresa podría decir, no, sí, yo tengo un programa, una política para hacer no sé qué y tal, pero resulta pues que ese programa, esa política pues no tiene ninguna sustancia, ¿no? Y lo ponen, digamos, pues un poco, lo dicen, pues para poner como una cuestión de escaparate, ¿no? Bueno, pues eso probablemente estaría reflejado en el rating, ¿no? Entonces hay gente, pues que, pues, bueno, con un cierto espíritu crítico diría, bueno, pues yo esto no me lo creo, ¿no? Bueno, bien, yo creo que hay motivos, pues para, digamos, pues para mirar estos ratings con un cierto cuidado, pero de todas maneras, digamos, en su favor. Hombre, yo diría que quizá también hay cuestiones, pues, no sé, que también me parece que sugieren que estos ratings pues pueden tener un cierto sentido. Es decir, pues, no lo sé, estos inputs de los que estamos hablando, pues quizá te van a decir algo interesante sobre el futuro de la empresa, una intención de hacer una cierta cosa, ¿no? Eso es una política, ¿no? Un programa que pone la empresa. Te dice algo sobre el futuro, que si solo te centras en outputs, por ejemplo, en las emisiones de carbono de la empresa, pues igual no vas a tener esa información, digamos, más forward-looking, ¿no? Más mirando al futuro, ¿no? Y, hombre, sí, está basado en información voluntaria que ponen las empresas, pero también uno podría decir, bueno, precisamente las empresas que hacen un disclosure sobre esto, ¿no? Es decir, que nos dicen algo sobre su rendimiento ESG, son precisamente las empresas que tienen algo bueno que decir, porque si no tienes nada bueno que decir no lo dirías, ¿no? Con lo cual el hecho de que haya, digamos, un sesgo positivo hacia las empresas que dicen algo, que reportan voluntariamente esta información, pues no necesariamente quiere decir que el sesgo ese de alguna manera sea engañoso, que vaya a llevar a la confusión, sino que realmente está capturando una posible realidad, que es que los buenos de alguna manera son los que te lo dicen y los que no lo hacen no lo dicen, ¿no? Bueno, el cuarto reto, ¿no? Ya iría acabando, ¿no? El cuarto reto es la información no financiera de las empresas, ¿no? Los ESG reports, ¿no? O sea, yo no sé si tenéis experiencia pues viendo o leyendo, ¿no? estos informes no financieros de las empresas. Yo he leído bastantes y, hombre, pintan muy bien, están muy bien presentados, pero realmente son un poco difíciles de leer, yo diría en general. Me parece que esto no es mi opinión, sino que es una opinión bastante generalizada, al menos todos los académicos con los que he hablado, yo creo que sin excepción. Entonces, es difícil de procesar, hay mucha letra y a veces poco número, ¿no? Y a veces pues los números son realmente difíciles de interpretar. Claro, ¿esto es culpa de las empresas? Pues no sé, no necesariamente, ¿no? Porque lo mismo que diría pues con las empresas de las agencias de ratings de ESG, hombre, no tienen un trabajo fácil, ¿no? O sea, el medir el rendimiento ESG no es nada, pero que nada fácil, ¿no? Y el hacer un reporte, ¿no? El poner una información no financiera, informar al mercado, no solo al mercado, sino también a un montón de stakeholders, ¿no? Es decir, porque estamos hablando de ESG, ¿no? Con lo cual consiste también, parece, ¿no? En informar a la sociedad, en informar a los reguladores, en informar a los suministradores, en informar a los clientes, en informar a muchísima gente, ¿no? En informar sobre el rendimiento de ESG es algo muy complicado, porque es que no sabemos muy bien exactamente lo que es el ESG, ¿no? Es un concepto, digamos, todavía un poco etéreo, es multiforme, ¿no? Entonces las empresas, a mí me parece que, al menos lo que me parece percibir, es que hacen lo que pueden. No sé si tienen muy claro el objetivo, no sé si han hecho una lista, ¿no? de todos los stakeholders, los posibles, digamos, lectores de esa información. No sé si tienen muy claro pues, cuáles son, digamos, los topics, ¿no?
digamos, los temas que tienen que tratar, porque es que hay muchísimos temas, no te los acabas, ¿no? No sé si tienen muy claro pues, las métricas que tienen que utilizar, y es que me parece que tampoco está muy claro que lo sepan los reguladores, ¿no? Fijaros, aquí hay otra cuestión que es digamos, lo que sería la regulación, o sea, un mandato de que las empresas tengan que publicar esa información no financiera, ¿no? Quizá nosotros pensamos que, digamos, que esto es común en el mundo, pero no es común en el mundo. Lo tenemos aquí en España, en España es obligatorio, pero aquí tenéis los países en los que es obligatorio, y como veis, en la mayoría de los países no es obligatorio. Una empresa puede no decir absolutamente nada de ESG ni publicar ningún tipo de información no financiera. En concreto, el gran Estados Unidos no tiene regulación en este respecto, ¿no? Y es que aunque nos pongamos de acuerdo en que tiene que haber regulación, en que todas las empresas en el mundo tienen que tener un informe de cuestiones no financieras, un informe de ESG, cómo hacer este informe, es decir, cómo regular el contenido de este informe es tremendamente complicado. Es tremendamente complicado porque, claro, suscita unas preguntas que me parece que la profesión contable nunca se ha planteado en toda la historia, ¿no? Es decir, porque, insisto, estamos hablando de una cuestión pues muy complicada, ¿no? Como es el ESG, es decir, muy etéreo, muy amplio, ¿no? ¿Qué información tienen que publicar las empresas? ¿Cómo hacemos el enforcement de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo te va a venir detrás pues, la CNMV diciendo, no, tú lo has hecho mal, ¿no? Bueno, ¿hecho mal en qué? Es decir, yo te estoy diciendo mis emisiones, te estoy diciendo... Es decir, no, es que tú estás haciendo greenwashing. Bueno, demuéstralo. Bueno, vete a juicio e intenta demostrar que esta empresa está haciendo greenwashing o que ese fondo de inversión está haciendo greenwashing. No es nada fácil, ¿no? Y es que incluso, digamos, el mismo objetivo de esta información no está nada claro. Hay un debate, digamos, muy importante hoy en día sobre si esa información no financiera se tiene que centrar en lo que se llama el single materiality, ¿no? Es decir, la materialidad simple o la materialidad doble, ¿no? Materialidad simple quiere decir, dar información que pueda afectar a los accionistas, punto, ¿no? Sin embargo, la doble materialidad quiere decir dar información que pueda afectar a cualquier stakeholder, ¿no? Claro, en un contexto, digamos, de alta litigación, como es Estados Unidos, los jueces y los abogados están bastante preocupados, porque dice, vamos a ver, si hacemos, digamos, obligatoria una información en que las empresas tengan que dar información sobre cualquier cosa que pueda afectar a cualquier stakeholder, estamos vendidos, porque aquí vamos a tener un lawsuit, vamos a tener una denuncia cada día, ¿no? Es decir, y además, para cubrirse las espaldas, las empresas, para evitar ese lawsuit, ¿no? Las empresas van a dar una auténtica marea de información. O sea, va a haber una avalancha de información que la mayoría de ella va a ser trivial, que no va a tener, digamos, ningún tipo de sustancia, que sencillamente la están poniendo ahí fuera para cubrirse las espaldas. Una cantidad de información tal que va a ser absolutamente imposible de procesar, ¿no? Bueno, como veis, es una cuestión muy compleja, ¿no? Pero es una cuestión en la que ya se están dando pasos. Probablemente ya os suena esta regulación, el Corporate Sustainability Reporting Directive, que acaba de ser aprobada por la Unión Europea. Y esta regulación se basa en el double materiality. Se basa en el double materiality, ¿no? Y requiere unos estándares para el reporte de ESG. ¿Cómo diseñar estos estándares? Bueno, pues es un gran debate. Es un gran debate porque, vamos a ver, tenemos estándares no obligatorios, pero hay un montón de estándares. Esto le llaman el alphabet soup, ¿no? La sopa del alfabeto, ¿no? Es decir, estos son, digamos, toda una serie de propuestas, de normas de información no financiera, ¿no? Bueno, pues ahora mismo estamos en un contexto en el que
la entidad, el IFRS, ¿no? La entidad que hizo las normas internacionales de contabilidad, está intentando poner, digamos, armonizar todas estas, digamos, propuestas de normativa para hacer el reporte de ESG, y están un poco encallados, llevan meses diciendo, bueno, sí, ahora vamos a empezar, parece que están dando ciertos pasos, pero no hay consenso. Y el IFRS está diciendo que por ahora ellos en el double materiality no se meten, que se van a centrar solo en el single materiality porque consideran el double materiality, la doble materialidad, muy compleja y por ahora muy difícil de poner en práctica, ¿no? Bueno, podríamos también hablar del EU Taxonomy. Esta es otra regulación que acaba de pasar la Unión Europea, en que clasifica básicamente las actividades que son verdes y las que no son verdes. Esto va a tener un impacto tremendo también pues en los criterios de inversión, ¿no? Es decir, porque de alguna manera va a condicionar las inversiones, ¿no? Es decir, si tú quieres ser consistente, si quieres ser verde, tienes que invertir en esta actividad que está clasificada como verde, ¿no? No en esta otra que está clasificada como, no sé, como marrón o como lo que queráis, ¿no? Y la última cuestión, en igual 2 minutos más que tengo, ¿no? Sería hablar del último reto, que sería los incentivos, ¿no? Es decir, uno podría decir, hombre, para que realmente esto sea una realidad, para que las empresas se pongan las pilas, para que los ejecutivos se pongan las pilas, tenemos que dar unos incentivos basados en ESG, ¿no? Bueno, pues veis aquí que estas son las empresas cotizadas más importantes del Reino Unido. Ya el 45% de ellas tienen criterios ESG en sus bonuses, en su compensación de altos ejecutivos, ¿no? Sin embargo, hombre, esto también genera un debate importante, ¿no? Uno podría decir, bueno, pero ¿realmente lo necesitamos? Es decir, uno puede decir, mira, esto es parte de la cultura de la empresa, esto es digamos, un imperativo ético mínimo. Es decir, si a ti no te importa esto, búscate otra empresa. ¿Por qué te tengo que dar un bonus basado en una métrica que ya hemos visto que necesariamente va a ser problemática, ¿no? Es decir, no podemos utilizar los vehículos de compensación que ya tenemos. No podemos, si esto, pues no sé, ¿no? El ESG, dices, hombre, es que me va a dar información a largo. Bueno, pues te puedo dar acciones de la empresa. Las acciones de la empresa pues están basadas en el precio de mercado que también da información a largo, ¿no? Bueno, pero alguien podría decir, bueno, pero ojo, porque quizás sí que es necesario, porque digamos la capacidad del precio de la acción de incorporar información a largo pues es limitada. Esto te va a dar una información, pues no sé, ¿no? Incluso desde un riesgo, digamos, lo que se llama el tail risk, ¿no? Es decir, el riesgo, digamos, de la izquierda, ¿no? El riesgo de que algo muy malo pase, ¿no? Cosa que la acción de la empresa no te la va a dar, cosa que la información, digamos, contable tradicional no te la va a dar. Quizá estas métricas de ESG nos están diciendo algo que las métricas tradicionales no son capaces de decirnos, y quizá pues eso puede ser interesante, por esa razón pues puede ser interesante incluirlas en los contratos de compensación, ¿no? O también porque puede ser una manera de que la empresa haga digamos, un pre-commitment, ¿no? que se dice en inglés, ¿no? Es decir, pues digamos, pues mira, yo a través, digamos, de este contrato de compensación que está basado en ESG, me estoy de alguna manera comprometiendo. O sea, te estoy diciendo a ti, mercado, ¿no? Te estoy diciendo, voy en serio, voy tan en serio que voy a pagar un bonus basado en ESG, ¿no? Bueno, cómo diseñar, incluso aunque aceptemos, ¿no? Decir que esto es una buena idea, cómo diseñar esto en concreto también pues genera una serie de retos que yo creo que no me voy a alargar aquí. Sencillamente os pondría aquí como una última imagen, pues lo que podría ser el resumen de lo que he dicho en estos minutos, ¿no? Es decir, estos son los 5 retos que yo veo que tenemos que, de alguna manera, que abordar en esta, digamos, si le queréis llamar así, esta revolución del ESG, ¿no? Es decir, estos son los 5 retos para intentar conseguir que, digamos, que todo ese dinero que está fluyendo hacia, digamos, iniciativas pues de carácter ESG, de carácter medioambiental, de carácter social, pues realmente acabe cumpliendo su función, y esa transición pues a, digamos, una nueva economía con la que todos soñamos, pues realmente sea una realidad. Son retos difíciles, pero que me parece que con el esfuerzo de todos los podemos conseguir. Pues eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. ¿Hay algún sector en el que se note que
haya como más transparencia. Que si hay algún sector en que se advierta como un poquito más de transparencia hacia ese tipo de inversiones o que las inversiones se den en un terreno en el que la transparencia sea más fácil y que por lo tanto sea más fácil para el inversor el fijarse o el enfocarse. Sí, vamos a ver, los sectores que más se han puesto las pilas con esto son los sectores a los que más les afecta, ¿no? Los combustibles fósiles, pues todas las empresas petrolíferas, etcétera, pues todos estos, bueno, ya se ve que o hacen una transición o pueden tener el riesgo de tener un montón de activos dentro de poco que no sirvan para nada, ¿no? Entonces, ves un esfuerzo claro en estas, pues, por ejemplo, cuando ves datos de compensación de altos directivos basada en criterios de ESG, cuando ves datos de reportes de tipo ESG, pues ves que precisamente los que están poniendo un mayor esfuerzo son las empresas que están en estos sectores más controvertidos. De todas maneras, también hay mucha dispersión, ¿eh? En todos los sectores ves dispersión, empresas que ponen... Hay empresas que de alguna manera están haciendo del ESG su leitmotiv, y lo han puesto de alguna manera en un sitio central, en una situación central incluso en su modelo de negocio. Un caso, por ejemplo, bastante conocido es de Schneider Electric. Schneider Electric básicamente vende sus productos como digitalización, como te vamos a ayudar a hacer la transición verde, ¿no? Vale. Yo quería preguntarte si, bueno, hemos visto que la tendencia social es a invertir en esas empresas, pero el gobierno acompaña esa tendencia con medidas fiscales, porque eso sería, claro, para las empresas mucho más atractivo, evidentemente. Efectivamente, sí, vamos a ver, yo no sé mucho de incentivos fiscales, no lo he estudiado mucho, me consta que sí que hay incentivos fiscales, vamos a ver, esta presión social también se traduce en una presión sobre los políticos, y de hecho, bueno, también os he enseñado aquí pues varios ejemplos de regulación. Se está pasando mucha regulación, especialmente a nivel europeo. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, pues yo creo que admite diversas lecturas, es decir, a mí me parece positivo el ver que los políticos responden, pero también, claro, la regulación es un arma de doble filo. La regulación, como todos sabemos, si no se piensa bien, si no se diseña bien, pues puede tener efectos no deseados, ¿no? Entonces, esta regulación me parece que yo creo que indudablemente va a ser importante. A pesar de que hay regulación anterior, esta regulación, pues, por ejemplo, toda la regulación relativa a la información no financiera, que se pasó que se aprobó en el 2014. Bueno, hay bastantes escépticos sobre el efecto que esto ha tenido. Mucha gente dice, bueno, al final esto se lo han pasado pues lo han toreado y al final esto ha tenido muy poco impacto, ¿no? Hombre, yo creo que el EU Taxonomy y estas nuevas regulaciones van a tener bastante impacto, impacto positivo, bueno, esperemos que sí, pero me parece que va a haber también mucho posible impacto no deseado, que me parece que hay que estudiar con cuidado, y es muy posible que pase como ha pasado con el mercado el ETS, ¿no? el mercado de trading ahora me sale en inglés, lo siento, el carbon allowances, ¿no? Los permisos de emisión, ¿no? de carbono. Ese mercado, hombre, ha sufrido una evolución importante, porque empezó con muchos problemas, ¿no? Me parece que vamos a ver también bastantes ajustes regulatorios aquí, porque estamos hablando de algo muy, muy complicado, ¿no? Hola, hija. Perdona el retraso, es que Renfe ha llegado 45 minutos más tarde de lo previsto por una incidencia en la red. No hay problema. Bueno, si no estaría aquí ocupado. Bueno, la pregunta es muy fácil. Es decir, ¿habrá ratings para las empresas de este tipo, para las empresas tecnológicas tipo Google, Microsoft, etcétera, etcétera, que, digamos, más que verdes, su problema es, digamos, ético? Sí. Su problema igual es la S, más que la S. Exacto, exacto. Sí, porque ellos no tienen grandes emisiones y, no. Bueno, sí. Bueno, no tienen grandes emisiones directas, indirectas tal vez sí también, pero sí, ellos tienen ratings también,
Es decir, sí, por supuesto, como todas las cotizadas de Estados Unidos. Y sí, es decir, hombre, sería interesante, yo no lo he hecho, sería interesante indagar en estos ratings, a ver cómo aparecen, ¿no? Bueno, relacionado con lo que decía ahora, ¿no? También es posible pues que tengan buenos ratings, no me extrañaría. Tampoco me extrañaría que tengan buenos ratings, digamos, en la S. Pero claro, uno, digamos, en la línea de lo que discutíamos ahora, uno podría decir, bueno, pero ¿me lo creo o no me lo creo? Porque ¿en qué está basado ese rating de la S? Está basado pues en unas políticas que dicen tener, están basados en unos programas que dicen tener, o están basados, digamos, en unos resultados tangibles, ¿no? Es decir, bueno, habría que verlo. Yo eso por ahora no te lo puedo responder, lo tendría que analizar con calma, ¿no? Y muchas veces es que es muy difícil, incluso desde fuera, sin información, digamos, más concreta sobre lo que está pasando dentro de la empresa, es muy difícil saberlo, ¿no? Si realmente es algo sincero o no, ¿no? Sí que porque has hecho un comentario que me he visto reflejado tal cual, cuando has comentado que podríamos ir 10 años atrás, 8 o incluso menos, y has dado la cifra del 4. Y a mí, yo llevo en el sector desde el año 98, pero vinculado a banca de inversión o banca privada desde el 2003. Y la primera conversación con un cliente, ya sea persona física o jurídica, pero en ese caso fue una persona física en particular, un cardiólogo que había estado viviendo muchos años en Alemania, y fue la primera persona, hace 4 años, que me puso entre la espada y la pared en el brete de decir, quiero ver ese rating, quiero que mi cartera sea socialmente responsable, el tema climático, el ESG, me lo pedía hace 4 años. Claro, me desarmó, ¿sí? Porque no tenía ni herramientas. Él me comentó que de su etapa en Alemania, la conciencia que había sobre este tema, sí, entre sus colegas de trabajo, era, bueno, estaban con mucha concienciación, ¿no? Y él llegaba aquí y pedía poder invertir con esos parámetros también. Sí. Bueno, yo sí que he notado un cambio, particulares y en empresas, va calando poco a poco esa lluvia fina y cada vez te vas encontrando más personas que te piden esto. Sí. Pero, bueno, poco a poco ha ido esa mejora. No sé vosotros, a nivel ya de España, comparándonos, ¿no?, con el resto de Europa, sí, ¿qué sensación tenéis de qué velocidad llevamos, esa lluvia fina, cómo ha calado, cómo no? Yo creo que en España también, efectivamente coincido con todo lo que dices, o sea, en España también se está acelerando, O sea, probablemente no hay una concienciación social como puede haber yo creo que Holanda es el paradigma, digamos, en este tipo de cuestiones, o otros países no europeos, pero bueno, en Alemania, pero bueno, en España, Déu-n'hi-do, como es digo en catalán. Déu-n'hi-do. O sea, ahora mismo hablas, digamos, bueno, desde el punto de vista de la gente de a pie, bueno, ahí no tengo datos suficientes como para responder la cuestión, pero al menos, bueno, lo que te cuentan las empresas cotizadas es que ahora mismo raramente hay una reunión anual de accionistas en la que, bueno, no haya alguien o muchos, que saquen la cuestión del ESG y digan, bueno, ¿ustedes qué están haciendo, no? Algunos de estos pueden ser BlackRock, Vanguard, grandes fondos de inversión, que pueden tener, pues, digamos, clientes que son de otros países, pero bueno, yo creo que vaya, el hecho de que ellos sean muy sensibles a esta cuestión, ellos que sí que tienen los datos de lo que, digamos, de las preferencias de la gente de a pie, me parece que es muy representativo y no es una cuestión, digamos, de unos pocos países, también en Estados Unidos esto está aumentando mucho, ¿no? Y bueno, y ciertas cosas pues que vemos hoy en día, o aspectos, bueno, fenómenos climatológicos y problemas sociales, pues esto todavía está poniendo más leña al fuego, ¿no? O sea que me parece que esto es una cuestión general también en España, pero no, insisto, no tengo datos muy concretos. Molt bé.